hijos son superhéroes. Tus hijos son superhéroes. Las maestras y los maestros son superhéroes. Nosotros como padres somos superhéroes. Porque a un año de la pandemia seguimos en las mismas, en lo que se refiere al tan esperado regreso a clases presenciales. Y con peligro vamos en retroceso. El gobierno de la 4T ha politizado tanto el tema de la educación durante la pandemia que nos está llevando de encuentro. Me temo que si no despertamos conciencia de regresar a clases presenciales, no importa si es escuela pública o privada, nunca seremos el México reformado en materia educativa que tanto pregona el gobierno de la 4T, sino un México reprobado. El afamado semáforo en verde nunca llegará, porque hoy estamos más allá del rojo. ¿A quién quieren engañar? El hijo de Alma vio 2 clases por televisión y no aguantó. No entendía las sumas y restas, y menos con actores como maestros. Si antes de la pandemia apenas entendía, ahora menos. Y como Alma tenía que irse a trabajar todo el día, no hubo quien motivara a Jonathan a poner atención para así poder pasar a primaria. De pronto, el sueño de Alma por un mejor futuro para su hijo se vio truncado. Jonathan desconectó la televisión. Perdió el año. Se quedó en casa desenchufado. Jonathan no es el único. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, México es el segundo país que tras la pandemia tendrá el mayor abandono escolar entre los 6 y 17 años. El segundo país. El BID calcula que 628,000 niños y jóvenes de 6 a 17 años abandonarán los estudios por la crisis económica y la falta de condiciones aptas para el aprendizaje. Devastador. Y saber que no hay estrategia gubernamental clara para atacar el problema. Solo se habla de un semáforo utópico, porque la verdad, eso de pasar del rojo al verde está muy difícil de creer. Seamos sinceros, México está en semáforo rojo, aunque se diga que unos estados están por pasar a verde. Basta ver las muertes por COVID-19, que ya suman más de 185,000. Hoy los mexicanos somos espectadores de una de las peores crisis en México, la crisis educativa y por ende la económica. Y ojo, no le echemos toda la culpa a la pandemia. El cierre de las escuelas públicas y privadas siempre fue una solución a corto plazo. Al menos así lo plantearon en su momento las autoridades correspondientes. Estamos hablando de un receso de 30 días en donde no solo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad. Antes de que llegara el COVID-19 a truncar nuestras vidas, la reforma educativa del gobierno de la 4T, que parecía buena en teoría, en la práctica estaba por los suelos. Había demasiados retos por cumplir. Con decir que rara vez hablaban de ella. Y sí, en 2021 hay más retos, pero soluciones para regresar a clases presenciales las hay, en escuelas públicas y privadas, con modelos híbridos y las medidas necesarias como ya lo hacen en otros países. Pero aquí en México, nada. Mejor decir que hasta que estemos en semáforo verde. El primer reto es hacer posible precisamente el regreso gradual a los planteles, acorde con el semáforo sanitario y en acuerdo con el gobierno estatal y autoridad educativa de cada entidad. ¿No será que no le quieren mover porque se pondrá al descubierto la brecha catastrófica que ha dejado la pandemia entre escuelas públicas y privadas? Si de por sí la brecha de la educación ya era fatal. Aunado a eso, hay que aceptar el desalmado vandalismo a unas tantas escuelas públicas. Algunos estados han reportado robos irreparables, pues ya no hay material físico y menos el dinero para reemplazarlo. Focos, sillas, escritorios, computadoras, cables e inodoros. Unas tantas escuelas desmanteladas. De no creerse, ¿o sí? Porque como dicen, el gobierno ya se fue al baño. Y el cóctel del desempleo y la falta de educación es explosivo. Cuidado. Se dice que la pandemia borrará,
más de 6 años de avances educativos en México. Y se me hacen pocos. Gobierno ciego. ¿Qué no ven? ¿Y las escuelas privadas? Se dice que alrededor de 48,000 han sido afectadas. Por eso no es de extrañar que hasta hace unos días la Asociación Nacional de Escuelas Particulares haya puesto los puntos sobre las IES al decidir regresar a las aulas este pasado 1 de marzo. No pueden llegar 50 alumnos al mismo tiempo para entrar a la escuela. Hay que ver los horarios de entrada de cada uno de ellos para tomarles la temperatura, que vengan con su cubrebocas, que vengan con un certificado médico, lo mismo los padres de familia. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares dejó a un lado las instrucciones de la SEP a nivel nacional. Ya era mucho. Hasta ahora, 300 escuelas particulares regresaron. Si el gobierno no hace nada y no plantea nada, ni habla ya de la tan afamada reforma educativa de la 4T, menos hablarán de cuándo regresar a las aulas. Como sociedad, tenemos que levantar la voz. Nuestros niños y adolescentes ya no pueden vivir en un mundo desigual. Los maestros y maestras deben de contar con las herramientas necesarias para impartir clases. Los padres de familia debemos traer el pan a la mesa. Ahora sí, como dicen, si en el proyecto para sanar una nación no está la educación, somos parte del problema. Y con un México reprobado, tardaremos años en recuperarnos. Ni un día más sin clases.